Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcaster, podcast escuchas. Hoy vamos a estar hablando de Café Society o Society de Woody Allen del año 2016. Pero antes quiero que recordemos una escena de la película, que es cuando es la escena donde Jesse Eisenberg y Kristen Stewart se vuelven a encontrar después de varios años sin verse. Y cuestión que hay muchas secuencias de ellos juntos volviendo al restaurante mexicano donde tuvieron esa escena romántica por primera vez. Vuelven a ese restaurante y después la escena va a un puente. Y en la película solamente tenemos 2 besos, que el primer beso es en el mar. Es la primera vez donde ellos dos se dan un beso. Y la segunda vez que se dan un beso es en un puente. En el puente en un puente de Manhattan, supongo. Creo que era desde el Central Park. Y cuestión que en esa escena Kristen Stewart, cuando vuelven luego de ese beso, vuelven al bar mexicano. Y Kristen Stewart le dice que le rechaza nuevamente a Jesse Eisenberg porque dice que si se siguen viendo va a empeorar la situación y ella está con su tío, digamos, como marido. Y bueno, Jesse Eisenberg se frustra y ella le dice que se seguirán viendo solamente en sus sueños. O sea que si esto sigue, van a ser entre los dos, o sea, cada uno va a seguir soñando con el otro. Después la escena corta y cambia a Jesse Eisenberg con Black Lively, con el personaje de Black Lively, donde ella justamente viene y le pregunta si alguna vez le ha engañado. Y él le dice que no, porque ella tuvo un sueño donde él volvía a Hollywood y se volvía a reencontrar, digamos, con su ex. Y él le dice: eso solamente pasa en los sueños, eso solo es un sueño, dice. Solo fue un sueño, pero nosotros los espectadores sabemos qué pasó. Este podcast se puede interpretar como un sueño, pero está pasando. Y cuando terminemos de grabar ya habrá pasado, así que... Bienvenido, señor Mr. Ficarraldo. ¿Cómo le va? Ay, bien, me estoy secando un poco, creo que tengo una basurita. Qué lindo estar de vuelta acá. Y hablando de un emblema neoyorquino, una figura de las últimas grandes figuras en dirección, ¿no?, que tenemos en el cine actual. Y que está con una longevidad impresionante y aparte con ritmo de trabajo que no se puede no admirar, que es el señor Woody Allen. Y esto va a ser gracioso, yo ya sé que voy a escuchar, pero me gustaría que lo digas vos, cuál es la relación que vos tenés con Woody Allen. Porque esto es amor así a rajatabla, ¿no? Y los que me conocen ya sabrán mi admiración casi total por Woody Allen, aunque esto no sea argumento de lo buenas que son sus películas y afinadas y irregulares que son, porque todos los años casi nunca hizo una película que sea mala. O sea, la mayoría de sus películas son de 6 para arriba. Justo antes del episodio estábamos hablando con Mister, que la única que no me gusta particularmente es Serenata de una luna, algo así, o Moonlight Serenade, que es la que está... Luz. Magia a la luz de la luna. Sí. Que está Emma Stone y Colin Firth. Esa no me gustó, la verdad. No me gusta. Y una que está Naomi Watts y Anthony Hopkins y Antonio Banderas también, que no recuerdo el nombre ahora, pero... Conocer al hombre de tu vida.
o El hombre de tus sueños. No me acuerdo el título acá, Creo que ese era. Conocerás al hombre de tus... que era el 2010, me parece, por ahí. Bueno, esas son las únicas. Igual, admito que no vi todas. Todavía no vi todas. Pero... Hay que tener tiempo para ver. Sí. Es como el Takeshi Kitano de New York, que saca película como saca la naranja de un árbol, ¿no? Es una obra muy prolífica. Yo también estuve viendo algunas cosas como para tener así en cuenta antes de hablar de Café Society, Se vio todo, ¿viste? la película en cuestión. No, quise hacerlo, es uno de mis proyectitos de este año, por lo menos, de tenerlo al día la filmografía. Pero no tanto sobre sus películas más antiguas, que vi algunas cuantas, pero no era eso lo que quería ver ahora, sino ver la última etapa de los últimos 10 años del Woody más actual, que, bueno, como saben, no estrenó toda la década. Creo que hubo un año que no, el 18 creo, que no estrenó una película. Pero El 18. venía interrumpidamente así, entregando una tras otra. Y había unas cuantas cosas que me volví a encontrar reviendo películas de esa década, del 2010, que reconsideré algunas películas que me parecían, cuando la pedí al principio, medio floja en alguna cosa, pero ahora me pareció mucho más disfrutable. Desde el Irrational Man con Joaquin Phoenix, que me pareció mucho más notable la película después de haberla visto otra vez. Y Blue Jasmine, que siempre fue opacada quizá la película más por la por el protagonismo de Kate Blanchett, que es fenomenal. Es una actriz de mucho de mi agrado, pero ese papel me parece que lo hizo espectacular. Woody Allen tiene un talento para Sí, la actriz. la verdad que tiene mucho talento para escribir personajes femeninos, creo que más que masculinos, me parece. Igual tengo un problema con las mujeres de Café Society, ya vamos a hablar de eso, porque ahí hay algo que ya vamos a hablar de eso. Pero sí, me puse a ver lo que había hecho esta década. Bueno, Medianoche en París, que sí me pareció una joyita. Y creo que podemos sacar de discusión algunos temitas que ya la han secado, creo, la crítica y los comentarios del público, como, bueno, cada año es lo mismo de escuchar esta película es buena o no, de Woody, como qué lugar merece en toda su filmografía. Todas esas cosas creo que ya no tiene sentido. Es una discusión que no lleva a ningún lado. A pesar de que repite algunos temas y personajes y lugares dentro de su obra que es de un tamaño impresionante, es obvio que va a pasar eso, porque un director, un guionista, un autor, hace dialogar sus propias obras y de alguna forma u otra siempre va a tocar los mismos temas porque son las cosas que a él le preocupan. Lo interesante es ver cómo ha cambiado los intereses con respecto a esos temas desde los 60, los 70 y hasta ahora, y ver cómo sigue hablando de los mismos, del crimen, del amor, de la familia, de los orígenes, de del judaísmo. Hay muchas cosas que él los toca siempre, pero está bueno ver cómo lo va viendo a medida que pasan las décadas. Porque no sé si diría que madura su punto de vista, sino que va cambiando según, bueno, los intereses de cada uno, ¿no? Y en este caso toca, bueno, los que ya sabemos, sobre los triángulos amorosos y sobre la imagen que tiene, la interpretación que tiene de la alta sociedad y sobre todo de un Hollywood de los 30, de finales de los 30. Pero bueno, vamos a hablar de eso ahora, de café. Y retomando a un actor que parece que se nos va a hacer un poco un amigo de la casa, Sí. Un Jesse Eisenberg Sí. que ya había actuado con Woody antes en Roma con Amor, y creo que es una de las cosas más buenas de esa película. Y ahora vuelve, creo que es uno de los actores que más se podían llegar a parecer al Woody cuando era Woody en pantalla. Yo personalmente prefiero las películas o los personajes de Woody donde no se parecen tanto a él, o la gente o los actores que no tratan de parecerse mucho a él. Creo que Owen Wilson, por ejemplo, en Medianoche en París no se trató de parecer tanto y se nota algo más de él, más que construyó a él por su lado. Otros lo imitan demasiado, me parece, y creo que un poco cansa a veces, porque Woody no más puede hacer de Woody a ese nivel. Joaquin Phoenix creo que es alguien que también busca su forma de hacer las cosas, pero otros lo hacen demasiado ya, demasiado cercano. El estilo, copia los tics, ¿no? Los movimientos ahí de cuerpo, de las miradas. Owen Wilson copia mucho, igual.
algunos movimientos. Sí, pero tiene algo él de su forma de actuar que uno reconoce a lo estilo de Owen Wilson, que es como una forma muy relajada a veces, la forma en que habla Muy natural, sí. y aparte de como una especie de sorpresa medio ingenua que se nota en su rostro la felicidad que tiene de encontrarse con las figuras que se encuentran en Medianoche en París, que lo hace ver como si fuese un niño. Y eso es algo que es muy de él, de esa forma de sorprenderse, la forma en que habla con esos... es como muy gracioso, parece como si estuviese drogado todo el tiempo. Como Keanu Reeves era allí en sus veintenas de años. Pero hay otros actores que se parecen más. Creo que Jesse Eisenberg ya venía haciendo algo parecido así como hace ahora. Creo que él creció con esa forma de actuar, él se desarrolló con esa forma de actuar que se parece mucho a Woody en la forma de hablar, la velocidad, en su aspecto, en la forma que él se presenta ante Sí. los demás, que no es una persona de un talante así Que parece majestuoso. inteligente, pero... No, es inteligente, pero parece torpe, como le dice Cristian. Sí, que es como que melodea entre los discursos de varias personas de una forma cínica y como que los critica, pero así, la forma de actuar de él, digo, me parece que siempre hace esa forma de que no resalta, sino que escucha lo que pasa alrededor y como que él se mete en el medio de una forma así como punzante, pero no busca destacar y por eso no destaca tanto, a menos que sea la protagonista absoluto como, bueno, eh, red social, por ejemplo, que es él dando clase de cómo ser un especie de villano protagonista extraño. Bueno, y acá no, acá es un personaje más clásico del estilo de Woody. Incluso la estructura de la película es súper clásica. Sí, sí, la película es bastante condensada, como lineal, Sí. montaje lineal. Bueno, hay que otro flashback por ahí introductorio tenemos. Para mí es una película que lo tiene todo. Y de las más, porque siempre se suele criticar al cine, a este nuevo cine de Woody Allen, como la nueva etapa de Woody Allen, ¿no? Y hay muchas películas que son muy buenas películas. Eh, Pasa que la gente generalmente compara el nivel de Manhattan o Sí. de Annie Hall y toda esa época dorada donde Manhattan y Annie Hall lo que tienen es que son más, eh, son como, son obras, eh, obras cinematográficas más completas, como que Manhattan o Annie Hall sería como para Kubrick es 2001 y La Naranja Mecánica. Son como obras avasallantes que impactan visualmente, que son obras maestras de por sí. Aunque a mí particularmente no me gusta mucho La Naranja y 2001 hablando del lado de Kubrick, pero en Woody Allen lo que tiene Manhattan y Annie Hall son eso, o sea, tienen más recursos cinematográficos, es mucho más cine, se nota que es cine esa película, que en otras películas de Woody Allen donde parece que la película es solamente conversaciones y conversaciones y escenas de conversaciones y dudas existenciales de que si hago o no, o nombrar solamente a artistas o estrellas famosas del pasado y nada más, pero en realidad hay como una capa, como que a medida que fue pasando el tiempo, Woody fue eh, ocultando y afinando mucho mejor eso. Lo cinematográfico que en Manhattan y en Annie Hall es más evidente. Los recursos cinematográficos o los recursos formales para, para narrar lo que él quería narrar en ese momento son más evidentes. Por ejemplo, la cámara, la interpelación a la cámara, bueno, los planos divididos, el uso de la sombra, en el caso de Manhattan, ¿no? Los planos, es como
por ahí si se quiere más evidente y mucho más cinematográfico con la música muy representativa también. Acá en Café Society también, en Wonder Wheel también. Eh, en A Rainy in the New York también, pero está un poco más fallado. Pero hoy sí vamos a estar tocando algunas películas. Yo personalmente vi esas tres nomás, de las que pude ver en esta semana. Y Mister va a tener más para hablar porque vio más películas, así que mejor. Pero Café Society es una película que en líneas generales lo que pasa en cada escena, casi en cada escena, trata de las elecciones, del elegir. Eso es lo que pasa casi en todas las escenas, de que los personajes ante una posibilidad tienen que elegir si se quedan con una cosa o se quedan con la otra. Por ejemplo, Kristen Stewart tiene que elegir entre Steve Carell, el personaje de Steve Carell, o Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg tiene que elegir entre o irse a New York, o volver a New York, o irse a Hollywood. Eh, Después Steve Carell tiene que elegir entre su mujer o Kristen Stewart. Hasta él incluso tiene que elegir qué película hacer, digamos, porque él es como el productor conocido en Hollywood y tiene que elegir y decidir, digamos, hacer una película con John Ford, Barbara Stanwyck, Howard Hawks, Gary Cooper, Clark Gable, creo que se hizo un momento, tengo que hacer esto, bueno, tenemos que ver esto, tengo que el guión adaptado, tenemos que conseguir los derechos del libro, tiene que elegir, digamos, tiene que tomar una decisión. Y los personajes en toda la película eh, como que se ve eso, que se trata de eso. Menos, bueno, sí, de hecho el personaje del hermano de James Eisenberg, que es como Sí. el mafioso, no me acuerdo ahora el nombre, él también Ben. toma... Ben, Creo que era. tiene que tomar una decisión también y la decisión siempre es como la misma, de hecho es el personaje que nunca cambia en la película, que se mantiene igual, de hecho en Wonder Wheel también el niño es el único personaje que no cambia desde que arranca hasta que finaliza la película. En las películas de Woody Allen siempre, bueno, no siempre, pero hay personajes que no cambian de que arranca y comienza la película. En A Raining in New York, que fue su última película el año pasado, también el personaje de Elle Fanning se puede decir que también no cambia de que arrancó hasta que finalizó la película. Sí, y eso que le pasa muchas circunstancias curiosas. O sea, no es un personaje secundario, sino es un personaje con el que casi se basa la película. Creo que es un poco más que el de Timothy, ya Sí. que la historia de Timothy es un poco en base a la de ella, Sí. esperando que ella Regrese. claro. Entonces todo pasa casi alrededor de ella. ¿No? El personaje de él también es vital, claro, pero sí, hay algunas veces creo que está más justificado que otras, me parece, el hecho de que no cambie los personajes. Ya que el niño, por ejemplo, de Wonder Wheel, que tiene esa adicción piromaníaca, tenía un sentido también. El uso del fuego, hay un elemento que, bueno, esa película tiene muchas cosas también para sacar. La presencia del agua, como en la playa, alrededor del parque de diversiones, pero el niño usando fuego siempre como... Contradiciéndolo. Pero hizo es por todo. el... Y la idea de destrucción Sí. del fuego con respecto a los padres que también tenían su modo de autodestrucción, que era en una vida Que- que no quería nadie. Bueno, Que el niño justamente el que absorbe, los niños absorben ese odio que hay dentro, ¿no? sí, sí, eso. Yo creo que va por ese lado porque el niño, en esa película también cuando se presenta, cuando el padre está hablando con unos mafiosos, pregunta para ver el arma. Como que ese niño que ya está traumatizado, ¿no? Que absorbe todo el odio y toda la maldad que hay en el hogar.
De hecho, es el niño, al niño lo golpean, el padre lo golpea. Ujú. La madre como que no le da mucha importancia. Pero también en Café Society tenemos... eh, en Café Society, en A Rain in the New York y en Wonder Wheel... Wonder Wheel, como para poner en contexto, es la película que le vino a Café Society. Y A Rain in in the New York es la última película de Woody Allen, entonces estamos como ahí La última que hablando estrenó. de las Sí, de lo más. Y bueno, la anterior a Café Society fue Irrational Man, 2015. ajá. Eh, y tenemos. Siempre está el personaje que se contradice. En las películas de Woody Allen, por ejemplo, acá en Café Society, es el de Kristen Stewart que dice que no, yo no quiero vivir acá en Beverly Hills con rodeado de gente famosa y ante la mínima oportunidad lo hace. Después, bueno, en Wonder Wheel también, el de Ken Winslet, ni hablar, se vive contradiciendo ese personaje. Y bueno, en el de El Fallen también es como casi el mismo que el de Kristen Stewart porque el de El Fallen es una chica que es de Arizona, que viene a New York y es como una chica de pueblo Sí. que cuando ve la oportunidad de estar con gente más importante, famosa, estrella, es como que en un momento de la película ella dice, pero ese es tu novio. Le pregunta el de La Vega, es el actor, no me acuerdo, y ella le dice, sí, no, técnicamente. Y, y es como ese personaje que siempre está aprovechando la oportunidad y ante la mínima oportunidad rompe sus valores, su moral, por así decirlo. Y en Wonder Wheel también, cuando Ken Winslet dice que esto de engañar y de engañar a tu pareja además está mal, pero ella lo hizo. Eh, siempre está el personaje que se contradice. Y Café Society es como una biografía también de Woody Allen, como ese chico de Brooklyn o de New York, de los barrios bajos, llegando a Hollywood por una oportunidad. Eh, que justamente el primer trabajo que tiene Iceberg, que le da al tío, es leer los guiones, que es el mismo trabajo que tenía Woody con corregir los guiones en sus inicios. Eh, pero empecemos por los personajes, después iremos con la música Ok. y lo más importante para mí de estas tres películas, fotografía, Sí. que es lo mejor. Sí, Fue lo mejor, como dijo es un aspecto que como que el gran Vittorio Storaro. sí, sí, sí. Algunos dicen que por ahí eso fue una herramienta que le impulsó un poco más de vida a las obras que ha tenido Woody, porque anteriormente no eran malas fotografías, pero la obra de este tipo es como de un sello característico muy fuerte, que empieza en Café, pero creo que explota en Wonder Wheel con muchos más matices todavía. Quizá incluso a veces la fotografía en Wonder Wheel por ahí me parece que peca un poco de subrayado cuando se trata de contar lo mismo en la iluminación que con la actuación, que es un problema que es muy difícil de evadir porque los cambios de humor de Kate Winslet son como... Cambian como la luz. Sí, creo que Kate Winslet y Kate Blanchett en esta última década fueron las más grandes Las actuaciones que mejores. han tenido en femeninas, de personajes femeninos. Y tienen como un matismo parecido, ¿no? De mala sangre, así, de sufrir mucho, de pasarla re mal, pero lo hacen entretenido, no sé cómo. Y la fotografía que tiene Wonder Woman me parece que es mucho más espectacular, pero por ahí incluso a veces un poco innecesaria en algunos momentos. Que se ve muy bien, pero a veces parece como que... Y pasa que
Eh, Está más justificado bueno, por el contexto y el lugar del parque de diversión, Sí, entonces eso como sí. se puede, el verosímil es más aceptable, es más creíble que por ahí ponerlo en cualquier otra película. No, Igual sí, sí. hay algunas escenas, por ejemplo, recuerdo una donde eh, que esto es muy de Storaro. Storaro es muy de los rojos y amarillos. En Apocalypse Now, bueno, de hecho ya todo el mundo sabe cómo se ve visualmente Apocalypse Now. Eh, pero lo que pasa en Café Society también del uso del amarillo cuando aparece ese ángel celestial, ¿no? Cuando aparece esa mujer que le refleja la luz amarilla en la cara, ¿viste? O Sí. que es como la llegada de un ángel, si se quiere. Aunque el amarillo en Café Society tiene que ver también con ese Hollywood, con el calor de Hollywood, con lo cálido, que siempre las escenas en New York o en Brooklyn creo que es, siempre como las luces Más más fríos. gris, más Sí. azul, más opaco, más marrón, como más oscuro. Y Woody Allen diferencia muy bien las dos ciudades. Eh, de hecho, se puede decir que un poco Noah Baumbach de Maria's Story, en los pósters, ¿te acordás que habíamos hablado que el póster de Johansson que vivía en Hollywood era amarillo y el que vivía en New York es como azul? Y bueno, Ujú. la diferencia por el clima. Sí. Pero no es solo el clima lo que se ve, sino que el amarillo también está como en situaciones donde, por ejemplo, recuerdo escenas donde la entrada del sol. Eh, bueno, había dicho que arrancamos por los personajes, pero ya estamos hablando de la fotografía, así Cierto, que ¿no? ya Porque, bueno, hablaba de personaje. eh, cierro con esta, la Ah, bien. fotografía. Bueno, Bien. recuerdo una escena donde están hablando Kristen Stewart y Jesse Einsberg, plano contra plano, ¿no? De una selección de planos normal. Y Jesse Einsberg en esa escena es interesante porque le está diciendo que no la cuánto la ama y cuánto no sé, que todavía sigue sintiendo cosas, digamos, a Christina Stewart. Y Christina Stewart está como a contraluz de esa luz. Como que esa luz amarilla le pega en la nuca, digamos, o sea, detrás de su cabeza y su cara está como sombra. Sí. Y la Jessie Einsberg sí está iluminada. Y ahí como que vos te das cuenta de que visualmente o, o lumínicamente te das cuenta eh, la situación que se está hablando en el diálogo, o sea, Claro. cómo la imagen Narrado. refuerza, claro, Sí. lo que se está diciendo. Eh, y bueno, vos, Mister, capaz que sos de... como que preferís que se cuente otra cosa de lo que se está hablando, ¿no? No, no, digo por ahí que en una escena, por ejemplo, en esa escena en particular, que hay dos personajes que están callados, viéndose y que la luz narre de esa forma, que me parece de esa forma un poco más orgánica que como dije antes en la escena donde Ken Winslet te está hablando y en un momento está sonriendo y en un momento se pone triste, que la luz cambia en ese momento, parece un poco, o sea, que cambia, incluso que cambia con esos colores, que son los colores más conocidos, ¿no? Para desarrollar lo que es la felicidad o la tristeza. Está justificado por el parque de diversión, pero me parece un poco de subrayado, ya que la imagen, la escena, en realidad es eso, justamente pasar de la felicidad a la tristeza en actuación. En la otra, en Café Society también hay actuación, pero el momento en que los dos se ven es una mirada un poco más similar entre los dos, que está apoyada gracias a la luz para saber qué está pasando atrás de eso, que a priori no se sabe qué pasa. Eso es lo que me parece que está bueno, porque lo de Kate Winslet ya se sabe a priori que está triste, entonces primero está feliz, después está triste, sí. Y en la otra, por la mirada hay algo, pero la luz cuenta lo que hay adentro. Y eso me parece que es mejor todavía, que cuando el Bueno, personaje tiene odio, la luz se pone en rojo.
Claro, que el personaje no demuestre así ostentosamente lo que siente, sino que haya otros recursos que lo diga. Que la música o el sonido, la música o la fotografía ayude para que sepamos lo que pasa a través de aquello que el personaje no nos muestra, porque su personaje no muestra. Entonces ese juego de apariencias me parece que está bueno cuando tenés estos elementos que dicen dos cosas, ¿no? Como justamente esto. La cara del protagonista una y otro elemento que nos diga la verdad sobre todo. Cuando la verdad está fuera de la imagen, me parece que está, o sea, de la imagen de la actuación, digo, me parece que es más incluso divertido verlo. Porque nosotros vemos ese choque y nos parece medio extraño. Si un personaje está feliz, pero vemos su cara de felicidad y se escuchan unos violines tristes de fondo, es como, está Ya, sí. extraño, pero nos llama la atención y te pone por lo menos a ver un poquito, a ver qué pasa. Porque esa ironía, ¿no? Visual. Pero bueno, hablemos entonces de su casting, de su elenco. Eh, El encaso es todo. Sí, o sea que me pareció curioso cuando la vi la primera vez, con respecto a Medianoche en París, ya que los dos son una época dorada, ¿no? Una en París y otra en Hollywood, pero Medianoche es un poco más directa con las figuras que trata de mostrar. Nunca te muestra a uno fuera del campo, están ahí todos. En el café hablan de las figuras, las nombran. Ginger Rogers, Hawks, hablan, un montón de figuras emblemáticas de ese Hollywood de antaño. Eh, pero nunca aparece ninguna, ¿no? Que yo recuerdo no aparece ningún director, productor, nadie de ese Hollywood. Pero se las nombra, como si estuviesen ahí. Incluso en un momento en una Sí, fiesta de Steve Carell, hablan de una actriz que está dando vueltas, pero nunca sí, la cámara los nunca busca. la ven. Y eso me parece que está bueno para hacer ese contraste, justo con Medianoche. Que a mí Medianoche me pareció muy buena, me gustó. Pero Pero la figura aparece. eso, aparecen y ahí te das cuenta de, bueno, que hay intenciones muy diferentes, obviamente, de mostrar esas dos formas de una época dorada. En Medianoche a Woody Allen le importaba ciertas cosas y acá le importa otra, entonces nos enfocamos en una idealización diferente a la de los locos años 20 de Medianoche en París. En este caso no necesita mostrarnos nadie, porque no necesita mostrarnos en este caso de Café Society, ya que la idea pasa por otro lado. Y me parece un muy buen elenco. Yo creo que El diseño de producción es sí, impecable. No hay, casi no hay plano en fuera de foco. O sea, los lugares se muestran. Los lugares de la película son impresionantes, bellísimos también. O sea, cómo están iluminados también. Cómo les entra la luz. Eh, los objetos, o sea, todo muy Hollywood de esa época, está todo muy bien recreado. Eh, la verdad que increíble en ese sentido y lo que decís también yo creo que no hay tiene mucho, bastante sentido. Sí. sí, no hay muchos exteriores en la película, se la pasan más bien en locaciones de estudio, de casa. Recuerdo la escena de cuando Kristen Stewart le cancela la cita con Jesse Eisenberg y él se sienta, cuando se sienta y toma su vino, me pareció un bellísimo momento, que está Es solo impresionante, sí. con las cortinas detrás. Y después cuando llega ella y que se corta la luz y que vemos solamente con las velas, me parece que está muy bien recreado. Eh, Justamente porque es una luz que está medio apagada, sí, o donde hay poca luz y justamente el corazón de ella de Stewart, ¿no? que ella a mí me dice en ese momento, no voy a dejar de enamorar, o voy a dejar de amar, creo que no voy a enamorar más. Pero al mismo tiempo que dice eso, la única luz que hay, que es mínima, Sí, pero la existe, es la de él. la de él, que es una vela, que es algo hasta un punto más, así ya muy... Estamos hablando de la fotografía igual, pero Sí. no importa. Pero en fotografía es un personaje más o no. Sí, En es un este caso personaje sí. más. Es un personaje. Acá Storaro ahí roba un poco de protagonismo y a mucha honra. No sé si es la primera película digital que hace Woody Allen, creo que con Café Society. No, creo que Rational Man ya ¿Sí? era digital. Porque... Pero
Pasa que en Wonder Wheel es más fácil de identificar lo de la fotografía, el uso de sí, la luz, es como es muy notorio. muy notorio, claro, pero no porque sea muy notorio significa que sea menos agradable o menos simpático. O sea, yo prefiero eso a que la mujer o la protagonista diga me siento muy mal por lo que me hiciste. O tipo, ya está, está gritando. Ya, Sí, o que hay no un hace falta. narrador, o que hay una voz en off que diga, me he sentido mal a partir de entonces. Digo. Todas esas cosas Sí. necesarias. Y eso que Woody Allen suele usar mucho la voz en off. A veces me Sí. parece, algunas películas me parece más justificada. Me gusta mucho cómo lo usa, bueno, la viste, pero la película Whatever It Works, Mm. Whatever Works, Whatever was. que usa Larry David como un narrador, pero rompe la cuarta pared constantemente y todos sus amigos se sorprenden de, pues no saben a quién está hablando él. Y dicen, miren, está ahí, la gente le está viendo. Y nadie sabe por qué. Y él sigue hablando de la cámara y se va y hace un, un- un plano secuencia de él conversando con la cámara mientras se aleja de su amigo. Y todos se siguen sorprendiendo porque no saben a quién le habla. O el uso de voz en Blue Jasmine, que no es una voz en off en sí, pero me gusta mucho cómo ella con su demencia, con su especie de demencia, empieza a hablar medio que nos habla a nosotros, medio que Sí. habla sola, y eso me gustaba Es mucho. que al final de la película ya queda sola porque es como que ella es la única que se habla a sí misma, ¿no? También, ¿no? Sí, Y acá en café, bueno, en en café café, solamente es sí, Woody Allen es Woody hablando. Allen. Porque justamente la película es medio biográfica, por lo que ya dije de que Woody Allen yendo a Hollywood y demás, entonces tiene sentido de que sea él el que hable. Ujú. Eh, y bueno, Wonder Wheel también, pero tiene sentido también porque el personaje Justin de Timberlake. Justin Timberlake es Sí, dramaturgo y es como un teatro. Y de hecho todas las películas es un teatro y un homenaje a Tennessee Williams, a un tranvía llamado Deseo, a esas obras de teatro, ¿quién tema de Virginia Woolf? Todas las escenas teatrales de esa, Edward Elby. Eh, bueno, Eugene O'Neill, en un momento se dice, Chekhov. Es como la película es como el teatro, un teatro en sí. De hecho, hay pocos espacios sí, pero eh, eh, y muy diferenciados los espacios. Por el tema de la luz, los colores. sí, sí. Impresionante. La casa, que es una especie de casa, no sé, el piso donde viven ellos, que es Willy y su familia, me parece impresionante el diseño Mm. que tiene ese lugar, que parece como que lo conoce tan bien que va la cámara por todos Mm. lados y transcurren muchas escenas ahí y eso funciona genial. A mí no sé si me gusta tanto el uso de la voz ahí, ya que el personaje protagonista, o sea, no el protagonista, sino el personaje de Timberlake, Sí. influye en la trama, pero no sé si, bueno, no sé, había algo que no me cerraba mucho en el uso que hacía él, el que esté narrando y después se mete dentro de la historia. Pero en Irrational Man había dos voces que me gustaban mucho. Que los dos personajes principales tenían la voz ahí. Me gustaba esa idea. No recuerdo mucho Sí, Irrational Man. en Emma Stone y Joaquín narraban la cuestión. Claro que la voz de ella era con relación a él. Toda la historia generaba relación a él y la voz de él hablaba de sí mismo y la voz de Emma Stone hablaba de él. O sea, todo relacionaba a él. Pero bueno, Claro, porque ya estaba obsesionada con él, justo. sí. Ay, qué buen papel. Bueno, Kristen Stewart en Bueno, Café. en Irrational Man también es un poco lo que pasa en A Raining de New York, donde el personaje, la mujer, el joven, siente admiración y desea al hombre adulto, ¿no? Eh, como Sí, pasa en el Falling con, no me acuerdo si en con... Rainy Day se explica, o más o menos se dice, por qué ella tiene ese interés hacia el director. No sé si algún personaje dice algo sobre eso, por qué. En Rational Man sí se dice mucho porque lo dice ella, creo que se lo dice a varios personajes incluso, de por qué sentía Sí, sí. esa cercanía con Joaquin Es Phoenix. Porque excéntrico, era extraño, extraño, aparte de ser muy inteligente, era como... depresivo, como que le Sí, traía la traía la era depresión, el típico, la tristeza, claro, ese personaje que que hay que contenerlo. un clásico. Pero
No me acuerdo en Rainy Day si decía por qué el otro. No sé si No, o sea, porque decía nomás que era un director, sí. bueno, le gustaba a él. Le gustaban dos películas y bueno, entonces conocí al director y digo, usted es el guionista de las películas, usted es el Fernando de la Vega, sí. Y ahí le agarra el hipo, que el hipo sí está bien practicado, sí está bien aplicado y actuado en esta película. No como en The Majestic, que bueno, no sé qué era eso, pero... Sí, no se habla de Majestic. Igual están muy arquetípicos los personajes de Rainy Day. O sea, el guionista, ¿quién Sí, era? El director, el guionista y el actor, que son todas las que se enamoran de Elle Fanning. son Son los todos, típicos, sí. son todos así, muy de una dimensión cada personaje. Igual me gusta cómo Woody Allen, lo que hace siempre Woody Allen es, y esto lo voy a decir porque hablé con él, Bueno, amigo Will. nada, es que del arquetipo, o sea, él lo que hace siempre es mostrarte un arquetipo. Este es un director famoso. Este es el guionista de las películas. Este es un actor reconocido. Le persiguen las cámaras, las mujeres. ¿No? Pero él, después de presentarte eso, más adelante te muestra una profundidad. Y la profundidad puede ser una profundidad como muy bastante, puede ser mucha o puede ser como poca, pero ya le da por profundidad. Por ejemplo, al protagonista del director que es el actor, ¿cómo se llama? Liv Schreiber, creo que Ed Sheeran. el apellido. Por ejemplo, él, voy a decir, bueno, es un director, el típico, tiene traje, es fachero, tiene lentes, parece sofisticado, elegante, caballero, sofisticado. Pero en la escena donde él le revela al personaje de Elle Fanning que él no tiene, que a él no le gustó la película, de que él siente que va a ser un desastre, que no le gustó lo que hizo, ahí como que le da la profundidad o el toque de el director frustrado que no le gusta lo que hace o que tiene dilemas existenciales y demás. Como que ya profundiza por lo menos un poco y luego ese personaje desaparece porque se va eh, a destruir, no sé, su película o se va al estudio a modificar cosas. Y lo mismo pasa con el personaje de Jude Law, que es el típico guionista con lentes, bien vestido. Y cuando pasa lo de que él ve a su mujer con otro tipo, a ella como que le da otro tipo. Este tipo tenía problemas con su mujer la engañaba además. Y el actor de Lope la Vega también, cuando aparece su mujer, de que había sido que era un pollerudo, viste, que no se anima a dejarla a su mujer porque no la quiere. Como que le da un poco de profundidad, no es que lo muestra solamente así como, es el típico y como Steve Carell, que vos decís, es el típico productor de Hollywood que conoce a todo el mundo, la tiene re clara, No, pero en realidad el siempre. personaje de Steve Carell me parece que es una de las partes más interesantes de la película en cuestión de moralidad, pienso yo. Porque es un personaje que, si bien se lo observa como medio seco, por ahí, un poco duro, digamos, no es muy empático, sobre todo con su sobrino. Ni siquiera tiene el mismo apellido, o se cambia el apellido. ¿No? Sí, no sé si era porque eran de tío, es el hermano de su madre. No supongo que su madre habrá querido el apellido de su padre, no sé. Pero sí, eh, no es, eh, no es un personaje malvado después de toda la película. No es un personaje que vos puedes decir ha hecho algo mal. En realidad, lo que ha hecho, y esto es muy cuestionable también, se puede debatir, el que haya dejado a su familia por otra mujer, bueno, eso ya es cuestión de cada uno que va a pensar, pero a mí me parece como un acto de maldad. No es maldad eso, no es hacer el No, daño, no busca hacer el daño, busca ser feliz. Y si está enamorado de una persona, que está con esa persona, y bueno, hay consecuencias, pero no es una persona que yo creo que podría calificar como malvado, porque no lo es. Y es un personaje que tiene en realidad varias aristas.
Y eso lo hace más rico al nivel de que no nos plantea una historia muy convencional, Allen, con que la, con que la pareja ideal sería entre Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. Ideal sería por lo que nos cuenta al final de que es un sueño que estén juntos, que se siguen amando, qué sé yo. Pero eso no desmerita que Steve Carell es un personaje que no es malo y tampoco le hace daño a ella. Es un personaje que justo coincide. Y ese azar que justo coincide es algo que es muy común en la filmografía de él, de que el azar golpea fuerte. Y Irrational Man es básicamente el azar por todos lados, pero bien puesto. No es un recurso facilón de guionista de poner las cosas que suceden porque sí, sino porque no tiene un sentido. Y es un sentido filosófico con la película. Hablo en Irrational Man. Acá también tiene un sentido, me parece. Que el hecho de que justo sea el sobrino, con el que se va a enamorar y todo eso, ¿no? Pero me gustaba mucho el personaje de él, de Steve Carell. Incluso tiene escenas muy graciosas él. Cuando está en el. Cuando ella está recibiendo los abrigos y todo, y él se encuentra con muchas figuras que lo conocen y quiere, Sí. quiere dedicársela a ella a que se case con él y siempre está interrumpido. Bueno, supe que al principio iba a ser Bruce Willis el papel de Steve Carell y tuvo un problema, no sé qué, que terminó siendo. Hubiera sido medio raro que sea Bruce Willis, no sé, no tiene la. No, Parece medio amenazador. sí. Parece que te va a matar a piña. Pero Steve Carell no, es como otro tipo de. Es creíble igual como productor de... Sí, sí, sí. También otro gran recurso de guión de Woody Allen es que siempre juega con la ventaja del espectador, ¿no? De que el espectador siempre está un paso más adelantado que el protagonista, generalmente. Siempre más que el protagonista. Porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de estas tres pelis, Wonder Wheel, La Rainy y Café. En Café Society es un giro de guión también, que es cuando ella a los 27 minutos, me parece, de película, ella se dirige a una cena, Christina Stewart se dirige a una cena y cuando la cámara baja vemos que es Steve Carell. Ah, sí. Es un giro de guión, pero a la vez juega con una ventaja a favor nuestra y en contra del protagonista, porque el protagonista no sabe eso todavía. Ujú. Y en Wonder Wheel Tampoco. lo mismo, pero con la hija de no me acuerdo el personaje, De eh, Belushi. Del personaje de Jim Belushi. de Belushi, sí, de Sí. Jim Belushi. Que cuando se cruza con Timberlake y empieza a tener como acercamientos y demás, Ajá. que eso es algo que todavía Ken Winslet no sabe, y en el Raimi también, cuando Elle Fanning va con todas las estrellas, después se besa con el actor, todo cosas que Chalamet todavía no sabe, Ujú. y hasta hay veces que nunca se enteran. Creo que Chalamet nunca se enteró de eso. No, creo que nunca se entera de eso, pero eh, incluso en esa película Chalamet también no sabía lo de su madre, la historia de su madre. Hay muchas cosas que no sabe él todavía. No sabía lo de no sabe por qué su hermano se quiere separar de su mujer, porque se ríe de una forma particular. No, pero no puede ser. Hay muchas cosas que Chalamet no sabe, Incluso pero no esa sabía. película juega porque él es joven, un personaje joven que tiene muchas cosas que... Sí, incluso si no recuerdo mal, no sabía de su ex, que él era considerado por su ex como un 6. Sí, Le había dicho, creo, el personaje de de Selena Selena Gómez. Estoy tratando de recordar algunas cosas. Pero bueno, esa película habla del hombre que quiere ser adulto, pero o que quiere vivir en otra etapa. Woody Allen muestra como la verdadera cara de lo que es ser joven, ¿no? De lo que es ser un joven. De que hay muchas cosas, de una Elle Fanning que es ambiciosa y que quiere lo mejor para su trabajo, de que conseguir contactos, demás. Bueno, Jesse Eisenberg también, cuando va a Hollywood a hacer contactos y demás. Y, eh, y esa otra cara de que los jóvenes hay un montón de cosas que nosotros no sabemos.
Y sí, y todas esas aspiraciones de llegar a ser como esos tipos, ¿no? Porque Chamalet se junta y hace cosas de un tipo grande, ¿no? Como de ir a un bar solo, jugar póker con apuestas, como la típica vida de un hombre solitario. Eh, la verdad que muy, muy buena película, pero se queda un poco corta en comparación a Wonder Wheel y Café Society, que son mucho más enriquecedoras para mí. No quiero decir que es menos profunda Raimi, pero eh, este Hollywood retratado acá en Café Society es eh, de esos lugares, de esos bares, de las noches de jazz, Sí, de las copas, de las vestimentas, los trajes. sí, Es sí. increíble. Yo creo que, bueno, tiene muchas cercanías con la obra de Fitzgerald también, creo. Que Ujú. Gatsby tiene Es muchas como era cosas. Gatsby, sí, exactamente. Igual, algunas cosas que me parece que adolece es una idea que me parece que estaba ya preparada, ¿no? Por Woody Allen, de una idea, de una imagen idealizada de Hollywood de esa época. Porque ya desde la iluminación, ¿no? Me parece que esa idea Sí, de contrastar Brooklyn, de ponerlo como una ciudad así bella, porque es mucho más bella cinematográficamente Hollywood que Brooklyn en la película. No digo que Brooklyn se vea mal, sino que está hecha para que se vea más realista. más gris, Sí, sí, como más cercano oscuro, incluso. sí. Se puede uno salir quizá, no sé, a la calle y ver algo más parecido a la realidad, a la imagen que tiene la película de Ujú. Brooklyn, que a la ciudad de los sueños, que Sí. es Hollywood. Pero creo que la forma de retratar esa industria no lo hace medio ligera, ¿no? Hay líneas de diálogo donde marca Jesse Eisenberg justamente diciendo que no le gustaba, quería volver a Nueva York porque no le gustaba no sé, lo horrible que era el lugar ese. Lo No le gusta. irreal. Sí, pero no lo muestra la película. No nos muestra que sea un lugar donde se inunde la hipocresía. Aunque sepamos que sea así, ¿no? Pero la película no se encarga de mostrar las traiciones. Porque en un momento habla de eso, de que hay un lugar que abundan cosas feas. Pero Sí, no de las vemos. hecho, hay una escena donde Iceberg dice que sí, estoy acá en la fiesta esa, donde cada uno se pega un puñal por la espalda, ¿viste? Hablan Sí, todo mal entre pero todos, lo ¿viste? dice, pero no llegamos a Bueno, ver. Quizás lo sí. único que se puede llegar a ver como algo feo, entre comillas, es el hecho de que la mujer, la prostituta que él pide en el principio de la película, es una chica que quiso triunfar en cine, que era actriz, dice que quería Sí. hacerlo, pero se le complicó y tenía que dedicarse a eso. Pero igual no sigue siendo un síntoma de que la ciudad es mala, sino que, bueno, es difícil de llegar hasta arriba. Bueno, Kristen Stewart también quiso ser actriz y Sí, pero no es algo como. No es como una. No nos quiere. O sea, no me parece lo suficiente como para mostrarnos un lugar donde le haya pasado mal Jesse Eisenberg. Al punto de querer mudarse. Porque la película dice eso, ¿no? Que él extraña su ciudad y quiere volver. Pero no nos. Bueno, no nos deja mostrarnos eso. No nos deja que veamos eso en la película. Eso también. pasa casi en una elipsis, así como pasa de repente en otro momento que está con Stuart diciéndole: Quiero volver, quiero que vengas conmigo porque este lugar parece que es feo y no nos conviene, qué sé yo. Pero no llegamos a verlo. Pasa de un momento para el otro. No sé por qué habrá decidido eso Allen. En realidad, como se enfoca mucho en el hermano, que a mí particularmente no me parece una de las subtramas más divertidas. Toda la parte criminal que parece más de Scorsese, ¿no? Entonces la idea de él y sus muchachos De New ahí. York, sí. Pero me gusta más la figura de los padres y cómo se atacan entre ellos. Sobre todo la madre que ataca al padre continuamente. Me gusta más esa idea y el final del hermano, que me parece que Sí. tiene mucho que sacar ahí del final de su historia, que es el final de su vida justamente. ¿Iba a decir algo? Se ve también en la relación. Ay, me sonreí. Sí. eh, no, que. me- o sea, esta imagen entre Steve Carell y su mujer, como eso falso.
Sí, llega a Porque es como parecer. una imagen falsa mostrada, pero mostrada a nosotros o eh, a sus visitantes, digamos, a los que van a su casa. Eh, pero hay como otra realidad detrás de eso, donde nosotros nos enteramos cuando en la escena donde Kristen Stewart está con Farrell y bueno. eh, es como también hay una crítica a la falta de las oportunidades también, porque Kristen Stewart nunca tiene una oportunidad verdadera si no es hasta que se case con el productor, ¿viste? O sea, se tiene que casar con el productor para ser alguien, pareciera, ¿no? Mm. Y Jesse Eisenberg también, como que tiene ese trabajo en leer la escritura de guiones, pero más adelante vuelve a New York donde el negocio del hermano, o sea, donde se adueña el negocio del hermano. Eh, un negocio que se hizo con plata sucia, y bueno, De crímenes. y crímenes y demás. O sea, el papel del hermano es muy importante. De Sí, alguna forma le solucionó es que la vida. en algún punto me parece que está buena la idea de mostrar, o me parece que hubiese sido bueno si estuviese más claro todavía, que las bases del crecimiento, o mejor dicho, las bases del trabajo de Eisenberg y la base del trabajo del personaje de Steve Carell, que están medio inundadas de cosas horribles alrededor. El de Eisenberg se nota más porque la película nos muestra más las cosas que hace el hermano y la forma en que se mueve con sus amigos y las cosas, los crímenes que cometen. Y me hubiese gustado que La la vida cosa real. social, claro, la parte de la vida alrededor de Carrell también, digo, esté inundada de cosas no tan fuertes como crímenes así, pero sí de cierta hipocresía y cosas horribles de la clase alta que Woody Allen ya se encargó de mostrar en otras películas, pero acá no lo hizo, y eso me parece curioso que no se haya tomado el tiempo de mostrar, aunque sea algunas cosas de movidas de productores o cosas que podríamos decir que son cuanto menos cuestionables dentro de una industria que tiene muchos lados oscuros. Y acá no, porque es una película más bien ligera en ese sentido. Tiene un tono amistoso, incluso con los mismos crímenes, que nunca se nos muestran como dramáticos. Creo que el punto más dramático de los crímenes del hermano, creo, es cuando los habla el cuñado de Jesse Eisenberg, diciendo que el cuñado que es el personaje creo que más clásico de Woody Allen, que el tipo que el profesor que sabe filosofía, que siempre habla de que el bienestar de los otros somos responsables todos del bienestar del otro, qué sé yo. Que se habla de que desapareció un vecino y todo. Y eso me pareció que lo hablan de una forma un poco dramática, ya no tan graciosa. Pero en la película, como no muestran tanto eso, de ese Hollywood más oscuro, entonces parecería como que el personaje Jesse Eisenberg sí se hace en base a esos crímenes, como los pilares del trabajo de Eisenberg y el lugar de Café Society son todos manchados Sí, por el hermano. hay políticos, hay productores, donde se juntan todos y no con un pasado. También sabemos lo que hizo Kristen Stewart, sabemos lo que hizo Steve Carell, lo de dejar a su esposa. Aunque eso puede ser cuestionable o no, en la película se deja marcado como que fue un acto de malevolencia, como algo Algo mal, inmoral. algo inmoral, Sí, algo incorrecto. algo incorrecto, donde por ahí el único limpio es Jesse Eisenberg, pero hasta el final de la película. Porque en la final de la película como que te Ah, deja un poco manchado de que él está viviendo una realidad y está viviendo con alguien que por ahí no quiere estar. es Entonces, como gracioso porque se cierra el círculo, porque él termina viviendo la termina con vida él. de Steve Carrell, Sí. que no quería separarse y no quería cumplir sus Y deseos propios. O sea, como que de hecho los dos se enamoran de la misma chica. Las dos chicas se llaman Verónica, o sea, ya le dice no, es Benny. un complejo para el Sí, psicólogo. es un juego de guión interesante también. Eh, y bueno, Black Lively, cuando aparece en pantalla es muy... Sí. Son
las actrices como Black Lively son mujeres que impactan en pantalla, ¿no? Que impresionan. Impresionan y muy pocas mujeres logran eso en pantalla. Bueno, como ya hablamos en algún episodio, Anita Ekberg en La Dolce Vita, Ajá. son mujeres que imponen, ¿no? Que imponen mucha Sí, presencia, que son más que el como... protagonista incluso. Sí, creo Eh, que eso es una buena selección de casting por el hecho de que parece que esa imponencia y esa belleza exuberante que despliega Blake Lively contrastan con algo que es un poco más contenida, que, o sea, Kristen Stewart no es, bueno, para mí, no, sí, personalmente, no no, es una sí, sí. belleza así que despampanante. Sí, Es como una, tiene es muy linda, cualidades, sí. Sí, es linda, pero no. pero no es alguien que camina y te llama la atención de todo el mundo. No. Al modo de que quiere mostrar en la película, me refiero yo. De que Blake Lively es como una típica mujer exuberante de esa época. Y que incluso así y todo, Jesse Eisenberg no puede dejar de, etcétera, etcétera. Es como una buena forma de contrastar. Porque la idea sería justamente esa, ¿no? De que él encuentre a alguien que lo quiere. Todo muy bien, puede tener una familia y todo, pero siempre va a haber algo que falta. Y que no es que sea por ella, no es algo personal, sino que es otra persona. La otra persona específicamente. Que es una. Que es un problema de lo más duro. Creo que uno de los finales más Y es muy bien. parecido al de Manhattan, ¿no? Sí, pero Eh, no sé por qué Manhattan me pareció un poco más. Más pensador, un Creo poquito que porque más. no dicen que se acaba todo, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sino No. que dicen por ahora. Es como ya veremos Eh, después, como que hay oportunidad o algo así al final. Pero. bueno, ahí también tenemos la mujer joven que admira Sí. al hombre adulto. Creo que más que nada por eso está acusado, como se lo ve como... Curioso que Sí, sea ya. tan repetitivo esa dinámica que cruza Magia de la Luna, Irrational Man. Bueno, un montón de películas, ¿no? Tiene esa distancia de edades entre los protagonistas que son unidos por ese vínculo amoroso. Pero ya de por sí Steve Carell con Claro, Stewart. pasa que Stewart lo dice en un momento de la película donde porque eh, ella, bueno, para los que vieron la película, obviamente ella los deja porque no sabía muy bien si iba a funcionar o si él iba a ser feliz eh, o si se iba a querer quedar ahí. O sea, le deja por varias razones, más que nada por raciocinios hacia a futuro ¿A quién? a Jesse Eisenberg. O Puede sea, ser ella se lo que. explica por eso. No, no creo, ¿Sí? no, Yo no me acuerdo una explicación así muy ella hecha. lo dice. Ah, mira, no me acordaba si era explícita lo que decía, de por qué. Yo recuerdo que ella dijo, yo tuve que elegir y elegí. Eso lo dice antes, en esa Después misma lo escena explica. lo dice. Ah, Sí. bien. Eh, y la música. Bueno, el jazz es el clásico representativo de esa época y del cine de Woody Allen en general. Ujú. Eh, pero en esta película, hasta capaz que sin que tenga sentido narrativo funcionaría porque es muy de esa época, es muy propio de esa época. Y me gusta cómo Woody Allen diferenció en esta película las distintas ciudades eh, y los distintos males también, porque en New York te muestra otra realidad como algo más violento, más agresivo, eh, los asesinatos, la mafia del hermano, justamente el tapar todo lo que él hacía con cemento. Y de hecho el hermano es un personaje que nunca cambia hasta que muere. Como ya dijimos con los otros personajes de Woody Allen. Y Sí. Jesse Eisenberg se termina convirtiendo en lo que en lo que no quería hacer, pero inconscientemente. Eh, porque él
él no era consciente él no era consciente de lo que sí quería y no quería. Como Kristen Stewart, por ejemplo, que ella sí decía que a mí no me gustaría vivir acá rodeado de gente famosa y demás. Y que ella sí fue corrompida por ese poder, por ese mundo que es Hollywood, que no deja de ser un mundo hostil y también falso y tapado por la fama y el glamour y demás y superficial. De hecho, Steve Carell un poco se aleja de ese mundo porque dice, yo me enamoré por su superficie, por lo que es, ¿qué te pensás que soy superficial? Le dicen que porque él también viene del mismo lugar donde viene Jesse Eisenberg, solo que se convirtió en un empresario eh, reconocido, como también al final de la película se va a convertir en eso Jesse Eisenberg. Y no dejan de enamorarse de chicas que son de ciudad, como de más humildes y buenas personas. Porque a Jesse Eisenberg también la trae eso. Y acordémonos que Black Lively es como, se podría decir como la antítesis de Kristen Stewart, Sí. porque trabaja en relaciones públicas, tiene todo el glamour, pero todo el glamour que no tiene Kristen Stewart lo tiene Black Lively, o sea, la primera escena que aparece, es muy difícil no enamorarse de esa mujer en los 3 segundos. Sí. Y es todo lo que no tiene Kristen Stewart en los primeros minutos que ella sí aparece, que es una secretaria y bueno, nosotros intuimos por la iluminación, la magia, la luz, por cómo le refleja la luz en la cara y ese primer plano, cómo Jesse Eisenberg la miró en ese momento. La luz amarilla y cómo pega, cómo entra el sol en los interiores para narrar en la escena es muy, es brillante para mí. En Wonder Wheel está más marcado eso. Porque en los planos generales, en esa casa donde los colores son marrones, grises, y solamente hay como una luz amarilla ahí, eh, que es la de Kate Winslet, es la luz que representa a Kate Winslet. Afuera, o sea, por las ventanas podemos ver que hay todo un mundo de color, ¿no? Todo un mundo de Diversión, colores, de diversión, felicidad, todo. todo. El agua, bueno, el agua, ya hablaremos del agua. Y, y por eso en ese filme es más evidente. Eh, y ya hablando un poco, bueno, hablando del agua, en A Rain in the New York, bueno, a Rain, y qué más que sí o sí la lluvia tiene que aparecer sí o sí, aunque sea el recurso más antiguo, así como también la profesión de la madre de Chamalet es la más antigua, justamente la más antigua, en todo lo más antiguo. Mm. Eh, Claramente la lluvia es una protagonista y aparece en los momentos donde se encuentra eh, Selena Gómez y Chamalet. De hecho, también hay una escena evidente en el cambio de luz cuando Selena Gómez y Chamalet se conocen y cuando se dan el tercer beso, ahí como que la luz se apaga y ahí empieza a llover, como la típica. Eh, En Mi noche en París también la lluvia importa en el sentido de que diferencia mucho el personaje de Owen Wilson. Es la W me confunde. De Owen Wilson que comenta varias veces que nadie le gusta caminar bajo la lluvia y que el único es que se siente solo porque nadie lo ve de esa forma bella, caminar Sí. bajo la lluvia, sobre todo en París. Y la película termina con él caminando bajo la lluvia, con Lea Seydoux que la acompaña caminando. Pero ahí está el agua. Sí, después hay una escena que para mí es magistral, ¿no? Magistral esa escena. Creo que es mi escena de la película de Café Society. Bueno, como había dicho al inicio del podcast, los dos besos entre Stewart y Iceberg ocurren en lugares donde está el agua presente en el puente
al final, que es el último beso, y el primer beso que es en el mar, cuando están caminando en la orilla del mar. Pero mi escena favorita, eh, una de mis escenas favoritas, hay muchas, pero mi escena es la cuando Steve Carell se entera de que comparten la misma mujer, Sí, está sentado que ahí. están sentados y justamente la piscina los divide al fondo, ¿no? La piscina se ve muy al fondo, muy casi ni se ve, pero está la piscina entre medio de los dos. Y no se ve muy bien porque adelante, o sea, entre medio de ellos tienen como los copetines, el alcohol, todo eso. Pero claramente el agua era el amor, digamos, de la asociación, la analogía a Kristen Stewart. Y me encantó esa escena. Aparte cómo está iluminada con el calor, es amarillo también, el amarillo del amor, digamos, es espectacular. Todo visual, todo visual. Incluso la película empieza con un plano de la pileta. Bien. Empieza en una fiesta y todo, pero empieza desde abajo con la pileta y se va dirigiendo hacia Steve Carell y la gente que lo rodea. Y todo azul, como un lugar frío, ¿no? Como... Sí. Iba a decir algo de la... Ah, vos sabés que en un momento que me acordé de cómo utilizaban la luz esta cálida tan fuerte, cuando le manda cartas a su hermana Jessie Eisenberg, y en la primera carta que le manda que habla de ella, de Kristen Stewart, en el Sí, momento que hablan de ella, la sí, hermana se la le hermana. ilumina y eso me parece un buen momento para hacerlo, ya que es, bueno, se complementan bien ahí esas dos partes. Pasa que de la fotografía habría que analizar casi, Tiene muchos casi momentos. plano por plano. Es como hay casi todos los momentos son ilumínicamente narrativos. Eh, y eso se ve pocas veces en el cine. Eso se ve pocas veces en el cine, más hoy en día. Que diría que casi solamente por ahí, no todas las veces, en las películas de Roger Dickens, en la que Roger Dickens es DF y bueno, la de Storaro. eh, bueno, pues podría ser también el director de fotografía Robert Eggers, pero se cuentan con la mano Sí. los directores de fotografía que narran con la luz, reconocidos internacionalmente, ¿no? Capaz que hay un montón acá en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo, pero reconocidos internacionalmente se cuentan con la mano. Por sistema por formatos de industria, digamos, requisitos de industria, bueno, que por ahí la película tiene que cumplir a ciertos parámetros visuales y todas esas cosas. Sí. Woody Allen por suerte es más libre de eso, ahora en su etapa alejada de Hollywood, pero no tan alejada de Hollywood como en Café Society, porque sigue trabajando con actores de Hollywood que son archimega conocidos, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart. Eh, Ahora en Ranking Festival creo que está Elena Naya, la española. Eh, Wally, no. Sí, Wally, no me acuerdo el nombre, pero es el actor de Mi cena con Andre. Sí, que hizo la princesa prometida. Ah, bueno, no me acuerdo. Película No me acuerdo, pero es reconocido, no es al nivel de Jesse Eisenberg, pero es bastante conocido por nosotros. Eh, ¿Qué te pareció Mr. Café Society? Hay En una, líneas generales. hay una cosa que iba a mencionar que al final me había olvidado, pero era sobre la historia, o mejor dicho, el cierre de la historia del hermano de Ben, que es un criminal. Que hace Ernest Hemingway en Sí, Medianoche en París. eh, que No me él. acuerdo el nombre, che. Disculpen a la Cory. bien. Creo que Cory Stoll, creo. Cory Stoll o algo así. Actúa en House of Cards también, me acuerdo. Sí, Bueno, que su. Al final de su historia, toma una decisión que es como
más allá de ser graciosa para la película, porque hacen un comentario para ir los padres, ¿Soy católico, sí? el cambiar de religión por el miedo. Y no solo el miedo, sino el miedo a la muerte, porque como comentan ellos, la religión judía no tiene una vida después de la muerte. No tiene un más allá. Claro. Y me parecía esto de alguna forma que podría enlazarse con respecto a la historia de Jesse Eisenberg, ya que él también tiene un miedo de que no haya algo después de la separación de Kristen Stewart. Para mí es como si fuese algo así, como una cercanía a la muerte, no tener a eso que para él era realmente era un ángel. Así hay primeros planos de ella al inicio de la película que parece una fotografía antigua, como tiene la luz así tan fuerte, pero al mismo tiempo no está. Hay un efecto lumínico muy interesante ahí, como si estuviese alrededor del rostro, como medio difuminado, así una cosa muy de película antigua, ¿no? En Kristen Stewart, que después no se ve en otros momentos, se ve algunos primeros planos al principio cuando están recién saliendo por primeras veces, y que parecía que tenía algo que ver con Jesse Eisenberg también, esa idea de que hay más allá después. Y por tener ese miedo de cambiar de religión, que para la madre es algo que es imposible que pueda suceder, que el padre por ahí hace unos comentarios de que cuando venga la muerte le va a hacer frente y todo, bueno. Y creo que Eisenberg tiene algo así al final de la película, cuando es el año nuevo, que termina la película en año nuevo. ¿Y qué viene después, no? Claro, ¿qué pasa después que se cambia el calendario? Que para ellos dos se siguen sintiendo a pesar de la distancia, y es como bastante poco esperanzador. Ese Más allá plano, de. ese primer plano de ella, la luz amarilla, como se tiñe amarillo de ella también. Eh, en- Cuando la escena está en la casa de Farrell, Sí, y. ese fundido encadenado también. Sí, y la idea de que. Bueno, terminar así con él de espaldas viendo hacia las luces del show, de su propio trabajo, es algo como que es su forma de ver hacia el futuro que está vacío. Porque en ese vacío no hay nadie adelante en el El escenario. escenario, no hay nadie. Y está viendo hacia allá. Eh, es curioso que en una película tan ligera, porque es como una película muy liviana, tenga algo tan así destructivo al final. Pasa rápido también. Sí, pasa bastante. Es raro que Woody Allen haga una película de más de 2 horas, ¿no? Esta dura siempre 1 hora y 40 para abajo, 30. Cosa de agradecer hoy en día que las películas mínimo 2 horas y 10. ¿No? Como, ¿por qué? ¿Por qué tienen que poner tanto? ¿Es necesario todo eso? Muchas veces no. Pero a veces, bueno, condensan muchas ideas juntas en 1 hora y media y sorprende mucho cómo puede llegar a ser eso. Es un montaje muy bueno. Y en este caso me parece que me gusta que el papel de Blake Lively, al mismo tiempo que sea tan diferente al de Kristen Stewart en su forma de ser, desde su imagen hasta su trabajo y todo, al mismo tiempo sigue siendo una persona bastante, bastante buena. O sea, es como Steve Carell, no es una persona que en el Hollywood tradicional y como un hecho te ponen a una persona que es detestable, cosa que es mucho más fácil decir, ay, qué bueno que no se queda con otra persona. Pero acá te complica todo porque la vida así te complica. No siempre encontrar el bueno y el malo y es fácil elegir el bueno porque el otro es horrible. En la vida te ponen cosas diferentes y acá está bueno que todos tienen una, Oportunidad. una oportunidad. Y aparte tienen una unión con personas que son todas con matices, pero son gente que dentro de todo son buenas y da más pena todavía. La decisión duele mucho más cuando todos son eh, más difícil de elegir, ¿no? Esa es la que hace la película más difícil de elegir. Porque Blake Lively, con el carisma que tiene, uno dice, pero da pena que esa mujer, que Hay el que tipo, engañarla. claro, La el tipo que está con ella, quiere estar con otra persona y dice, pobre mujer. Sí, la verdad que. Pero, Voy yo. y el Steve Carrell, en la película habla de tener hijos y mujer, pero no creo que en un momentito no me aparece la mujer, pero casi de refilón, ¿no? En un recuerdo, en un flashback que tiene él en un teléfono, creo que aparece ella, pero así, de pasadita. Los hijos creo que ni se los ve, me parece en la película, no recuerdo, creo que no se los ve. Y Al hijo Eisenberg, se le ve. ¿se lo ve el hijo?
Sí, sí se lo ve, pero de hecho cuando ella le dice que está embarazada y él le dice, bueno, ¿cuál es el siguiente movimiento? Como, eh, no, fue muy graciosa, como si fuese un juego de ajedrez, ¿viste? ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Qué hacemos? Pero en esa escena Ainsberg actúa bien porque se lo siente como que no, de verdad no se lo esperaba. Y con un dilema de que no se sabe si se lo quería o no. Eh, de hecho, creo que en esa escena hay un chiste de ir a México y hacer un aborto seguro. Ahora Sí, sí. No sé si era un chiste, creo que lo decía en serio. Creo. No sé si será algo común en Hollywood en esa época. Bueno, pero sí, sí, creo que como película así en redondo, estando ya como finalizando, me parece una de las películas más ricas de la década, esta última década leniana. Por ahí creo que flaquea, para mí personalmente, en la parte de toda la subtrama del hermano, me parece que es algo que queda siempre, casi como que me interrumpe la trama que a mí me importa, ya que nunca tiene un peso tan importante para mí en interés como lo que sucede con el triángulo más importante de la película. Cada vez que se habla de sus crímenes y de su proceso judicial y del vecino y todo eso, me parece que prefería ver una película del solo, no ahí como, parece, me lo siento como que está molestando. Por eso no me parece muy divertido verlos a ellos. Prefería ver los padres, sobre todo. Pero fuera de eso, sí, la película me parece algo muy disfrutable. Creo que también lo único que me molesta también es toda esa representación de Julio un poco aniñada, idealizada, con razones, obviamente, es para mostrar un mundo inalcanzable y de sueños y todo, donde no todos triunfan ahí, pero me hubiese gustado que sea un poco más cínico en ese sentido. Cosa que Medianoche sí lo tiene, me parece. Medianoche sí encuentra un poco de eso que no está tan bueno. Dentro de todo lo que le encanta a Owen Wilson, siempre William. A Owen Wilson creo que hay algo ahí de que un poco más bajado a la tierra, creo, en un punto. Sobre todo con el contraste del interés de Marion Cotillard con la Belle Époque y todo eso que, bueno, me parecía un poco más fuerte eso. En este caso, creo que el final es lo que hace que cierre todo mucho mejor de una película que ya de por sí no es mala, me parece muy buena. Solo que tiene algunas patitas por ahí que flaquean, me parece. La música finaliza con la música que ellos, con la música que sonó cuando ellos se vieron por primera vez, me parece. Por eso Mm, suena como puede ser. increíble esa música. Se llama Manhattan. No me acuerdo de quién ahora. Pero ahora la vamos a poner Muy bien. para cerrar bien el episodio. Eh, pero bueno, sí, súper recomendable Coffee Society. Eh, recomiendo que analicen plano por plano, la verdad. Con respecto a lo fotográfico, hay mucho, pero también en la composición, no solo en lo ilumínico, sino que también en la composición de planos hay mucho para sacar y para observar y aprender también. Que creo que Allen fue como perfeccionando con el paso del tiempo. La mayoría de los movimientos de cámara son como laterales, de acercamiento, después la cámara retrocediendo lentamente, pero siempre son como esos movimientos más como para agregarle dinámica a la secuencia, eh, junto a la voz en off, ¿no? La voz en off también está muy acertada. Que creo que la voz en off cumple ese rol para mí de contar lo que no se está viendo de ese mundo, desde que se cuenta de que este personaje es el ejecutivo de no sé de tal cosa y hizo esto. Hay muchos personajes que nunca hablan en la película, pero la voz en off eh, Nombra. los nombra y, y cuenta lo que hicieron, quiénes son y demás. Eh, pero
increíble para mí. Por ahí carezco de rigor a la hora de, como dijo Feynman, a la hora de analizar a Woody Allen, de juzgar a Woody Allen, porque es como los temas que él plantea en su película, la mayoría me interesan y me gustan mucho cómo están representados. La mayoría de sus películas son muy dinámicas. Eh, Él coloca y pone lo que a él le gusta o lo que a él le gustaría poner sin que le importe nada. Si quiere ponerte una música de John Coltrane, de, no sé, de Miles Davis, de Charles Mingus, del que sea, de Django Reinhardt, eh, él lo va a poner, lo pone, pero tiene sentido de que lo ponga. No es que lo pone solamente porque le encuentra sentido a sus gustos colocados en sus películas. O sea, lo que a él le gusta en su intimidad lo pone en su película y le da un sentido. Que eso es muy difícil. O sea, por ahí colocar nuestros propios intereses en nuestras películas por ahí es complicado. Y él lo logra a la perfección, la verdad, y su mirada se siente como transparente en cada película que hace. Se siente que de verdad él piensa así y cree eso, porque mantiene una línea autoral eh, que hace que cada película de él parezca la misma, pero porque él es así y piensa así, pero en realidad la película no son las mismas, sino que él hace el cine que a él le gustaría hacer y ver, que eso es difícil de lograr. También crea una armonía única, o sea, tanto en lo actoral, visual fue cambiando, porque fue cambiando los directores de fotografía. Trabajó con Sven Nykvist, con Willy, con Néstor Aro, trabajó con los mejores. Eh, bueno, Nykvist fue director de fotografía de Berman, Woody Allen amaba a Berman. Creo que trabajó con Tonino de Colli también, me parece que era de Fellini, me parece, si no me equivoco. Pero trabajó con quien quiso, eh, con todos los actores. Y, y eso, nada más. Bueno, esto fue el episodio de Café Society, espero que lo hayan disfrutado. Ya la semana que viene volvemos. Espero que hagan una película donde Kristen Stewart le dé bola a Jesse Eisenberg, porque hasta ahora en Adventure Land ya lo rechazó, ahora de nuevo, ¿viste? Basta, ya hagan una película donde se casen, ¿viste? Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de otra película donde aparece nuestro amigo, ya amigo de la casa, ¿verdad? Jesse Eisenberg, que va a ser The Squad on the Wild, del Noah. Volvimos con Noah. Volvió, Con la película, a mi criterio, la más extraña. Y nada más. No voy a decir que es mala ni buena, porque no tiene nada que ver eso ahora. Voy a tener que fundamentarme. Bien, ese es mi desafío con el Jesse. No, lo que quería completar es que Woody Allen como que hasta en lo actoral mantiene una armonía muy pareja en sus películas, como que los actores actúan con la misma intensidad, la misma energía a la hora de hablar, en todas sus películas, que es muy característico. Justin Timberlake parece que de verdad está en un teatro cuando está actuando, porque cuando te habla a tu cámara, vos sabés que en la vida real no se habla así, como que nadie puede hablar así o expresarse así, pero es como que parece un cuento, y la actuación aporta eso. Entonces uno entra, el mundo de Woody Allen es como un mundo que algunos entran y saben entrar y otros no entran porque le parece muy alejado de la realidad, digamos. No lo tienen, o sea, no lo tienen todos los directores,
muchos directores lo tienen, pero no todos. Eh, por ejemplo, ¿quién podemos poner como ejemplo? A ver, Fellini, por ejemplo. Fellini es un... Sí, que marca un estilo tan fuerte como que sabemos una forma de hablar de esos personajes, una forma de... Kurosawa, de hecho Claro, Kurosawa es las actuaciones son muy frías o muy frías a veces y muy exacerbadas, muy exageradas, así como muy gestuales. Mifune, hay veces que puede ser el Mifune de Red Bear, que es un tipo de actuación muy fría, muy contenido. muy contenida y puede ser el Mifune de Seven Samurai. Sí, o el ángel ebrio que está un poco más desesperado y que lo ves sudando toda la película del dolor y la tristeza que tiene. Pero sí, Woody Allen es una marca registrada. No sé, su forma de hacer es... por algo habrá hecho escuela, por algo dicen una película a lo Woody Allen. Ah, lo voy, claro. Pero es que es demasiado marcada su forma de moverse en sus películas. Bueno, fíjate porque escuchas. Esto fue todo. Nos vemos la semana que viene entonces.